Aquí seguimos en el Gato al Agua, desgranando y explicando qué es lo que ocurre en nuestro país con la propiedad privada, con las ocupaciones, la indefensión de las personas a las que se les ocupa un inmueble, una finca, una propiedad, un piso, una vivienda. Hemos escuchado el testimonio de Marisol y de Maribel. Tiempo ahora de escuchar al de Felipe, que él es arquitecto, a quien ya saludamos. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en el Gato al Agua. Bueno, Felipe, explíquenos su caso, porque usted era, por decirlo de alguna manera, como arquitecto, era el representante de su familia para que un edificio, que era de su propiedad de su familia, iban a proceder a la remodelación y algún tipo de obras. Después de unos permisos del ayuntamiento que les costó sacar, se encontraron con que su propiedad estaba ocupada. Cuéntenos su caso. Bueno, el edificio era una imprenta, que fue el negocio familiar. Acabó cerrando con la muerte de mi abuelo y se decidió transformarlo en un edificio de vivienda. Estaba en el centro de Madrid, en la parte al lado de la Casa Encendida, y después de tramitar una licencia que fue larga porque es zona protegida y que no fue sencillo conseguir las licencias porque había que armonizar con el edificio de la Casa Encendida, que es un edificio protegido, pues nos encontramos con que prácticamente a un mes de recibir la licencia me llaman por teléfono: oye, que vengas, que se ha ocupado. Entonces, bueno, yo había estado un par de años antes, acababa de volver, había estado 2 años trabajando en cooperación, y Emilio de los Ocupas, pues me parecía, como joven que era, en aquel momento me parecía que tenía su pase. Y me acerqué a ver qué es lo que pasaba, y me encontré que no me dejaban pasar al edificio donde he pasado mi infancia y donde, bueno, pues tengo gratos recuerdos de la historia, ¿no? Y ¿No le dejaban pasar? ¿Quién? No me dejaron pasar, pues una serie de personajes que estaban ahí en la puerta. Y le dije: pero ¿cómo que no me dejas pasar si esta es casa mía? Ellos no nos dejaban pasar, y hasta que me enteré que, bueno, pues que había sido ocupado, y dije, bueno, pero... Entonces, ese mismo día iban a tener una asamblea, y le dije, bueno, quiero pasar a la asamblea para poder escuchar qué es lo que vais a decir, déjame pasar. No puedes pasar al edificio. Digo, pero si solo quiero escuchar, yo solamente quiero... Ya me interesaba saber qué es lo que tenían que decir. Bueno, el centro fue ocupado para hacer un... Ellos siempre reclamaron que no era para vivir, sino que era un centro de actividad social, y que ahí se iban a hacer un montón de cosas, guarderías, historias, ¿no? Fue el famoso Laboratorio 3. Y entonces, bueno, pues yo no daba crédito de lo que estaba pasando. El edificio, además, tenía unas cubiertas que estaban en muy mal estado. El ayuntamiento nos instó a que arregláramos las cubiertas. Le dijimos: mire, las cubiertas, es que el edificio se va a demoler porque se van a construir un edificio de viviendas en este lugar. Ya, pero usted tiene que garantizar la seguridad de los que están dentro. Yo, pero es que los que están dentro no tienen que estar dentro. Ya, pero usted lo tiene que arreglar de todas maneras. Entonces el ayuntamiento ejecutó subsidiariamente las obras de reforma del edificio para que los ocupas estuvieran a gusto. Nos pasaron las facturas de todo aquello. La familia tuvo que hacerse cargo de aquel arreglo. O sea, ¿lo pagaron ustedes? Sí, esas obras. Tuvimos que pagar las reformas para que los ocupas estuvieran seguros. Se pidió, se fue a hablar con el canal de Isabel II para que les cortaran el agua, o con la Iberdrola para que cortara la luz. Recibimos el no por respuesta, no se querían meter en ello. A mí, claro, todo esto empieza, son unos profesionales de la mentira, ¿no? Porque al final lo que te dicen es: no, es que nosotros, en cuanto hay desahucios y gente que no puede pagar, cosa que me parece lamentable, que haya gente que le tengan que cortar la calefacción o la luz porque no puede pagar, pero nosotros dijimos: bueno, es que estos señores no tienen que estar aquí, si usted le corta el agua, le corta la electricidad, se acabó el juego. Ninguno de los dos se vinieron a pasarse por allí y verificar si esto efectivamente era así y demás, y decidieron que no. Estuvieron durante más de un año largo con agua y luz que también pagaba la familia. Cuando se produjo el lanzamiento y los geos fueron a sacarlos de allí, ellos habían colocado en la fachada una serie de sillas para colgarse porque sabían que en algún momento iría la policía a echarles. La familia tuvo que pagar unos bomberos para que pusieran debajo unas colchonetas por si se tiraban, que no les pasara nada. Después de echarlos de allí, hubo que pagar un camión de mudanzas para que se llevaran a sus enseres. Estaba lleno de colchones, de historias, tenía una sala de entrenamiento para artes marciales, habían montado un minicine, habían hecho de todo. Aquello también hubo que pagarles la mudanza para que se lo pudieran llevar de allí. Y luego, para mi sorpresa, durante todo el proceso del juicio, claro, yo fui cayendo del guindo de que esto no es una cosa de carácter social, no es el Robin Hood que roba al rico para dárselo al pobre, esto es simplemente gente que se aburre, que son antisistemas y quieren cargarse el sistema apoyándose en las cosas que el sistema les ofrece como garantías, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, nos encontramos con que el abogado defensor de aquella causa era Endica Zulueta, que fue defensor del Grapo, fue defensor de ETA, fue el que defendió al egipcio en el 11M, que consiguió que saliera absuelto. Entonces, son
gente perfectamente ilustrada que sabe cómo tiene que hacer las cosas para que eso perdure en el tiempo y saber que eso va a durar 2 años, 3 años, el tiempo que sea, hasta que la justicia falle, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es ampararse en el sistema que quieren destrozar. Claro, te pilla sin saber muy bien lo que hacer. Después de un tiempo aquello, lo que me dijeron es, mira, tú te metes dentro y desde dentro llamas a la policía y que la policía venga y nos saca a todos a bofetadas. Pero claro, en aquel momento al que le pilla siempre le pilla de nuevas. No sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para... En aquel tiempo estaban las elecciones al Ayuntamiento de Madrid y yo me fui a ver las presentaciones que se hacían en el Colegio Oficial de Arquitectos de todos los partidos para tratar de comentar esto, pensando que desde los partidos me negarían que ellos estuvieran a favor de aquello. Me encontré con que Inés Sabanés directamente le parecía que estaba muy bien. O sea, yo después de hacer la pregunta en el turno de preguntas del público me dijo no, que le parecía estupendo. De hecho, en el día del alzamiento... ¿Que le parecía estupendo que hubiesen ocupado su edificio para utilizarlo como centro social? Sí. Qué bien. Que le parecía muy bien. Con Chadenche estuvo en muchas ocasiones bueno, estuvo incluso en el juicio declarando a favor. Hubo un montón de diputados de Izquierda Unida, en aquel entonces no existía Podemos, porque Podemos estaba dentro del edificio, porque ese comentario que tantas veces hemos oído del amigo Iglesias de que se partió el puño pegando un puñetazo a alguien. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar Pablo Iglesias, porque es lo que les decía, lo de los lúmpenes, recordarán, vamos a escucharlo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3 contra 1, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. Bueno, centro social, de centro social nada, era su casa, era la casa de su familia, yo no sé por qué lo rebautizaron. Cuéntenos, ¿qué ocurrió? Bueno, yo no tuve oportunidad de llegar a entrar dentro, por ahí me conocían de sobra, pero tengo amigos que les mandaba con cierta frecuencia que pasaran por allí. Bueno, allí nos encontramos, después del desalojo, nos encontramos extintores robados de IFEMA, que estaban distribuidos por el lugar, comida de ONGs que vendían en el bar que habían montado en la parte dentro, como amenities después de las actuaciones que tenían. A mí lo que me resultó de todo esto profundamente sangrante es la sensación de indefensión. Es decir, nadie que tenga un poco de sentido de justicia social, porque esto es fácil apoyarlo cuando no le toca a uno, ¿no? Pero cuando uno entra en su propia casa y estás viendo que, pero es que esta es mi casa, porque lo de los ricos y los pobres, lo de quién roba a quién, lo de quién tiene derecho a quedarse con lo de los demás, porque yo efectivamente creo que debe haber justicia y debe haber sanidad para todos, pero no creo en un atraco a una farmacia, y de la misma manera que creo que todo el mundo tiene derecho a comer, pero no creo en los asaltos a los supermercados, y por la misma, hombre, un tema de vivienda es muy grave, pero no a costa de la gente que tiene su propia vivienda, y un tema de cultura social, o como lo que esta gente decía, de un centro para poner teatros o para hacer lo que sea, en cualquier caso es función del ayuntamiento, nunca de un privado que tenga que subvencionar estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros eso nos costó una temporada muy larga al comprenderlo, y no vas armado suficientemente bien, ni vas suficientemente bien ilustrado ni al juicio ni a ninguna de estas cosas, porque confías que la justicia, por las vías normales y por los cauces tradicionales, es capaz de resolver estas cosas, hasta que te encuentras que no solamente eso, es que nos faltaba salir pidiendo perdón en el juicio. ¿Por qué abandonaron finalmente el edificio familiar? Porque ganaron ustedes el juicio, sí. Y entiendo que los jueces obligaron al desahucio, ¿no? Sí. Sí, bueno, se pidió medidas cautelares porque había un lucro cesante, lógicamente. Aquello se pretendía hacer un edificio de viviendas para poder darle salida a ese edificio. Entonces el juzgado estimó, entiendo que nosotros fuimos por la vía penal, ellos ya decían que había que haber agotado primero la vía administrativa y la vía, otras vías que no fueran la penal, y hubo unas medidas cautelares que se solicitaron para que lo sacaran de allí, y efectivamente lo sacaron. Se tardó 1 año y medio en sacarlos de allí. Y ya por último, antes de abrir el análisis y las preguntas que le quieren hacer a la mesa, entonces Pablo Iglesias estuvo por aquel entonces, y lo que habla de la mesa de mezclas y eso ocurría ahí, ¿no? Bueno, yo entiendo que cuando habla del laboratorio, que fue tristemente célebre por eso, se refería a ese lugar. Bueno, es que hubo previamente otros 2 laboratorios, sí. A lo mejor no era este, fue el previo, el 1 o el 2, me da igual. Lo que a mí me produce urticaria es pensar que la cosa está mal
en un sitio me están robando una mesa de mezclas y yo tengo derecho a partirle la boca, porque es mi... Me roban, yo pego, faltaría más, llega a decir. Yo puedo hacer eso. Entonces, si te están robando una mesa de mezclas y tienes derecho a partirle la boca, si te están robando un edificio, ¿cuál es, en esa misma lógica, qué es, claro, qué es el procedimiento? Pero ¿no? porque debajo de eso hay un sustrato ideológico que es el que hace que Sabanés dé esa respuesta o que diga Pablo Iglesias lo que dice, que es que no creemos en la propiedad privada, que es lo mismo que lleva a que nuestra gloriosa Constitución, claro, como la redactan en aquel momento mucha gente que está en el PC, pues imponen un criterio. No escribamos nada que consagre como protector del paraguas constitucional el derecho a la propiedad privada. Si acaso una cosa tangencial que no comprometa. Si mañana hubiera, desgraciadamente, un triunfo electoral de Podemos y ellos impusieran un gobierno marxista-leninista, no tendrían por qué tocar para nada la Constitución. Con esa misma Constitución se consagra la propiedad de los poderes públicos de lo que ahora es de los ciudadanos, de eso que es la propiedad privada entendida como un bien de uso burgués, ¿no? Que es lo que falta amparar ya desde la Constitución y después bajando en línea directa hasta los juzgados ordinarios de cualquier lugar de España. Yo, como continuación de lo que dice Xavier, decía antes Serafín que había que distinguir a los delincuentes del movimiento Ocupa. Yo esa distinción no la entiendo mucho. Este caso que vemos es un caso claro del movimiento Ocupa, esa especie de función social, y ellos justifican su labor y dicen, además a raíz del 15M, dicen: la ocupación como política, a diferencia de la ocupación exclusivamente para conseguir una vivienda digna, es una manera de autogestionarse y salir del bucle represivo del sistema vigente. Es lo que decía Xavier. Pero ¿por qué, para que usted salga del bucle represivo del sistema vigente, tengo yo que tener un perjuicio en mi casa, en el edificio de mi familia? Entonces yo, esa distinción entre mafias de personas que ocupan para extorsionar y la ocupación por una cuestión social, no alcanzo a entender la diferencia. Y como segundo apunte, nos decía Felipe, nosotros tuvimos que financiar las obras de rehabilitación de ese edificio para garantizar la seguridad de las personas que estaban allí. Y este es un concepto, hablando de esta cuestión de la ocupación, que comentábamos ayer en la redacción y que se está poniendo de moda, la narcotiranía. Y la explicaba muy bien, me he leído un artículo que lo explicaba muy bien, decía: narcotiranía, resumido, es la escena en la que a cualquiera de nosotros, ciudadano de la ciudad de Madrid, o de nos multan. Español, sí, bueno, ahora, como aquí estamos en Madrid, digo, salimos a la calle y alguien tira una colilla al suelo, pasa un policía municipal y te puede multar. Sin embargo, en la ciudad de Madrid tenemos, en pleno centro de Madrid, en la Plaza de España, un auténtico poblado de personas que están con colchones en el suelo, en condiciones totalmente de ausencia de higiene, y nadie, el ayuntamiento, no multa por eso. Entonces, es la narcotiranía de a los que están fuera del sistema no se les tiene en cuenta para la cuestión multas, el imperio de la ley, y a los que están dentro del sistema se les multa por cuestiones de pequeña importancia. En este caso, a quien está en el imperio de la ley se le obliga a cometer reformas en un edificio, y a los que de manera ilegal lo están ocupando se les permite vivir. Sí, sobre lo que comentas, quiero hacer una observación, una pregunta, Felipe. La observación que quiero hacer, la precisión que quiero hacer, es que el responsable, lo que pasa ahí, es el propietario. Claro. Es decir, si hay un incendio, si algún cable está mal estado, salta una chispa, sería responsable Felipe y podría ser condenado hasta por homicidio. Esto lo tenemos claro. Cualquiera que ocupe se encuentra en esa situación, que está agredido y sin embargo tiene que tutelar de algún modo al agresor. Y la pregunta que le quería hacer: esos ocupas que sufrió tu familia, ¿podrías decir que estaban en situación de estado de necesidad, o estos otros que llamo yo de fin de semana? Gente que lo hace pues por un movimiento cultural, porque les gusta, porque les apetece, por moda, ¿serían de este tipo? Bueno, de hecho hay una cosa que distingue esto claramente del ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Que antes una persona ocupa para vivir, entiendo que eso hasta cierto punto se puede entender como una necesidad básica, y la otra cosa es que decida montar un centro social donde poner cine. Es que el problema es que la pena es la misma, y yo creo que no tiene nada que ver un delito con otro, y la pena, la diré, Gonzalo, cuando me dejes, que es espectacular. No, dila ahora sí que... Pues la pena de usurpación es de 3 meses a 6 meses de día multa. ¿Sabe cuál es la día multa para un ocupa? 2 euros. De tal manera que la pena por este delito puede ser de 180 euros a como máximo 1.000 euros.
O sea, una persona hace lo que acaba de hacer, el juicio me imagino que todavía no habrá salido. Sí, bueno, esto salió. Aquí hay una cosa una cosa es la medida cautelar y otra el juicio. No, el juicio salió, se resolvió y se vio. Aquí hay una cosa que a mí me parece interesante y es, ellos que saben perfectamente cómo era esto, allá había viviendo una persona que vivía con su mujer, que había sido trabajador de la imprenta y que tenía una relación muy estrecha con la familia, y ellos sabían que no podían entrar con él viviendo dentro. ¿Era un vigilante? Era un vigilante que vivía en el edificio, que lo mantenía, que era pues como parte de la familia. Y durante muchísimos años le estuvieron haciendo la vida imposible, le pinchaban las ruedas del coche, le hacían todo tipo de cosas. Y un día nos vino a ver a casa, porque venía habitualmente, y dice, no me quedo más tiempo. Y nos extrañó, ¿no? Porque él tenía mucho apego, conocía a la gente del barrio, y dice que estando comiendo en un segundo piso, que es donde él vivía, le cayó una piedra del tamaño de la cabeza a un niño en el plato. Se la habían tirado desde la parte de abajo y dices que esto, si en vez de se había levantado a coger el vino de la cocina, y dice, si en vez de haber estado ahí hubiera estado esto, es que igual me matan del pedrazo. Entonces, fue irse este señor, echarlo por la ley del miedo, al día siguiente estaban entrando en el edificio. Entonces ellos saben perfectamente que no pueden entrar con una persona viviendo y lo que tenían que hacer era deshacerse de este señor. Entonces, me hace gracia cuando se dice que en Holanda la ocupación, las ocupaciones son gratis. Oiga, ¿cómo le llama usted a 180 euros por ocupar una casa 2 años? ¿Cómo llama usted eso? Yo antes no me refería precisamente a ellos, y estos son parecidos a los que pasó en Gracia, en Barcelona, con los últimos altercados de orden público, efectivamente, lo del banco, que por cierto, si me permitís, luego os cuento una anécdota. Aquí no, son grupos organizados con una ideología ultra detrás de ella, y además muy respaldados, por eso posiblemente tuviera los problemas que tuviste. Cuando un juez ordena el desahucio, y aquí ya hablo desde un punto de vista policial, nos damos cuenta de eso. La organización es tremenda, son grupos de élite de la policía los que tienen que desahuciar. Hablaste de los GEOs, en general lo hace también la OIP. Son grupos especiales, fuerzas especiales de la policía que precisamente se dedican a esto. Un policía normal saldría malherido si se atreve a enfrentarse a esta gente. Además es típico el envidonamiento y la manipulación mediática que se hace. ¿Qué es el envidonamiento? Perdón. Es lo de introducir un brazo en un bidón vacío y echarle cemento. Entonces es imposible sacarlos de allí y necesitamos pues una maquinaria especial para conseguir que esta persona pues desatascarla, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó en el Banco de Gracia? Que no se les ocurre otra cosa que envidonarse dentro de la cámara acorazada. Fuimos a sacarlos, el polvo que generaba la posibilidad de sacarlos, para sacarlos de allí, eres arquitecto, supongo que lo sabrás, pues casi se nos ahoga uno, lo digo así. La policía tuvimos problemas, tuvimos que darle oxígeno porque ellos mismos se estaban perjudicando y tuvimos verdaderos problemas para sacarlos de allí. Son grupos muy, muy organizados. No me refiero a estos precisamente cuando hablaba de ese movimiento cultural que posiblemente ya haya desaparecido por desgracia. Felipe, una última cuestión. Después de la tumultuosa, y larga, mala experiencia que tuviste, si te volviese a ocurrir ahora, si ahora con la experiencia que ahora tienes retrocedes al año en el que ocurrió, ¿actuarías de otra manera? ¿O cómo actuarías respecto? ¿O qué lección has aprendido? ¿O cómo actuarías directamente para la gente que nos pueda estar viendo, que tenga herramientas y elementos a la hora de tomar decisiones? Bueno, a mí me quedó una lección muy triste, y es que yo tenía en aquel momento todavía plena confianza en que la justicia lo iba a resolver en muy poquito tiempo, y esto no es así. Entonces la enseñanza que a mí me quedó era, yo tenía que haber entrado dentro del edificio, haber hecho lo que fuera para poder entrar y desde ahí llamar a la policía. Entonces, en alguna otra ocasión, que ya durante un tiempo estuve paseando de radio en radio y demás, porque todo el mundo no se creía lo que estaba pasando, y me convertí en una referencia para estas cosas, que la gente me llamaba y le dije, mira, a todo el que la habían ocupado, digo, la única solución es que te metas dentro, que consigas desde dentro llamar a la policía, escóndete si quieres, o charla con ellos y que desde ahí se llame, y que la policía llegue y os saque a todos, y luego que pueda volver a entrar el que tiene la propiedad legítima del inmueble, ¿no? Entonces, es una tristeza que en un sistema de orden en el que estamos viviendo, en un Estado de Derecho, la propia garantía siempre esté del lado de la persona que está infringiendo, ¿no? Entonces, es una tristeza el saber que o te la resuelves tú solo o tienes que pasar por el calvario, ¿no? Queda clarísimo. Pues Felipe, muchísimas gracias, arquitecto, por haber estado hasta aquí, y este testimonio desde luego valiente, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido una ocupación que afecta a tu familia, pero que también a personajes públicos, o que a día de hoy también tienen relevancia política al menos, y relevancia pública. Gracias, ánimo y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, señores, vamos a seguir. Enseguida vamos a ir teniendo más testimonios, mejor dicho, perdón. Conectaremos con Carlos, que verán que también tuvo una ocupación francamente peculiar y que concluyó de una manera diferente a lo que estamos viendo. Hablaremos en directo también esta noche con
con Emilia, que está siendo estos días protagonista, o está saliendo en los medios de comunicación, una ciudadana de Mataró, en la provincia, en el Maresme, en la provincia de Barcelona, y van a ver también su caso. Pero sí que habían quedado varios elementos que podemos ir analizando, si les parece, y a mí me gustaría, abogado Alberto Serrano, cuáles son las dos vías, la civil y la penal, en el caso de que a una persona le ocupen su inmueble, y cuáles son las dos vías que debe recurrir, cuál es la más rápida, la menos costosa, cuál es la más lenta, la más costosa, díganos. Esto va por reformas legislativas y, bueno, pues cómo se aplica la ley. Ahora mismo la vía más rápida es la penal, ahora mismo, que es una denuncia no necesita un abogado ni procurador, la puede poner a la policía o directamente al juzgado, y a continuación, pues con esta denuncia, el juzgado puede adoptar una medida inmediata de tipo cautelar, en virtud de la cual se ordene de manera inmediata, al margen del juicio que pueda tener lugar, la reposición de la vivienda a su dueño. Lo que pasa es que, aquí quiero hacer un paréntesis, Gonzalo, las leyes cada vez se redactan peor. Entonces, esta medida cautelar, que parece lógica, porque, oiga, si se está cometiendo un delito, oiga, lo primero es impedir que se continúe produciendo. Bueno, pues esta medida cautelar no está clara, de tal manera que algunos juzgados la adoptan y en 2 meses puedo recuperar mi vivienda, y otros juzgados se esperan al juicio, porque antiguamente esto era un delito y hoy en día, la reforma del año 95, es un delito leve, las antiguas faltas, de tal manera que no hay instrucción. Entonces el juez dice, bueno, pues me espero al juicio, y no adopta esa medida cautelar que antes, por lo menos desde el año 2003, se solía adoptar. Bueno, esta es la vía penal, que es una vía pues que, bueno, es importante, sobre todo cuando no podemos identificar a los ocupas. Yo no sé quién hay, pero tengo claro que se está cometiendo un delito, la policía investiga, le proporciona datos al juzgado y el juez de manera inmediata puede acordar esta medida en 2 o 3 meses. Pero claro, todo esto depende del juzgado en cuestión. La otra vía, que tradicionalmente incluso se utilizaba más, es la vía civil, que es, sobre la base del derecho de la propiedad, presentar una demanda contra el ocupa, que en términos civiles se llama precarista, y se siguen los trámites de un juicio aparentemente más rápido que otros que se contempla la ley, que se llama el juicio verbal, que en la actualidad consta de una demanda, una contestación y en su caso una vista y finalmente una sentencia. Y el problema de todo esto en la vía civil es la ejecución. Y aquí en la ejecución se produce una cosa muy graciosa en la vía civil, don Gonzalo, que no se lo van a creer. La cosa era lo siguiente: yo la demanda la dijo contra un señor. Bien, tengo esa sentencia. Entonces iban a ejecutar, iba a lanzar la policía y resulta que cuando abría la puerta salía otro señor y se identificaba con su DNI. Y decía, oiga, que yo no tengo nada que ver con esta demanda y yo soy fulanito de tal, y a mí no se me ha notificado. Entonces, en ese caso, la ley exigía suspender el lanzamiento de una figura que no se llamaba así en la ley, pero yo la llamaba así, que era el ocupa del ocupa. Se le exigía darle derechos al ocupa del ocupa, suspender. Y fíjese cómo estaba la ley de mal redactada, que no establecía una limitación de suspensiones por ser ocupa del ocupa. Y hay veces que iban 3 y 4 intentos de lanzamiento, se presentaba otro señor y se volvía a suspender. Hasta que ya el juez se hartaba y dice, bueno, aunque la ley esté de esta manera redactada, y ponía una frase, una expresión en su mandamiento, que es que se procede al inmediato desalojo de cuantas personas y enseres hay en la vivienda y no pregunten ustedes ni cómo se llaman. Ponía literalmente en ese tipo de resoluciones, ¿no? Total, que esta vía civil es un poquito más costosa, evidentemente, requiere abogado, procurador y, bueno, pues unos trámites un poco, evidentemente, en su día las tasas. Y luego, pues estamos hablando de una vía de, mejor de los casos, 1 año. Hasta la completa recuperación de la vivienda, 1 año o 2. Porque quiero hacer un matiz, que es que ha habido diferentes leyes que han agilizado el tema de los desahucios, pero en el ámbito arrendaticio, pero nunca se han metido con los ocupas. De tal manera que estamos hablando pues de 1 año y medio, 2 años, 4 años en algún caso, que podía tratar en recuperar hasta la efectiva recuperación de la vivienda. Y sabe otra cosa, Gonzalo, el día que ocupaban la vivienda, había que de inmediato proceder a ocuparla, porque si no, desalojaban y por la tarde ya estaban vueltos otra vez a ocupar. De tal manera que en Madrid se llegó a producir una situación en las viviendas públicas que era insólita, que es que se recuperaba una vivienda y a continuación se tapiaba la puerta, las ventanas, se inhabilitaba, conocerá bien el compañero, se inhabilitaba el piso, porque es que si no, no había manera.
Incluso se producía el caso de algún ocupa que rompía los tabiques y llegaba y, oiga, pero si me han quitado el piso, si me lo han desmantelado, y de bueno, pues voy a ocupar otra vivienda. Y esto a ver, Rosa, quería hacer un par de matizaciones y ahora quiero que Xavier nos cuente el caso de Emilia, una ciudadana de Mataró. Venga, que ya nos espera el teléfono. Al señor abogado. La primera, ¿es conveniente tener, porque digo yo que nos pasará a todos, uno tiene las cosas de valor en su casa, entonces el registro o los papeles que certifican que tu vivienda es tuya se suelen tener en la propia casa? Sí. ¿Es conveniente, sirve de algo, tener una copia de esa documentación pues en casa de algún familiar, en un lugar seguro, para que si a alguien le pasa, esos papeles, el tenerlos en la mano, agilizan algo los trámites? Hoy en día existe el registro de la propiedad y eso está todo informatizado. Claro, pero de alguna manera, si uno va a la comisaría con ese papel, ¿puede evitar el desastre y el calvario judicial de...? No puede hacer nada absolutamente la policía. No. De hecho, hay una vía que comentaba antes Xavier, que en el ámbito europeo, que es que la vía administrativa se contempla para recuperar viviendas. En los bienes públicos, la administración no acude normalmente a la vía civil y a la vía penal, sino tiene un procedimiento específico de recuperación de oficio, que es un expediente administrativo, y en el seno de ese expediente administrativo se pide autorización al juzgado, en este caso de lo contencioso, y si nos da la autorización, directamente recuperamos la vivienda. Entonces, una posibilidad en virtud de la cual se podría reformar la ley es pedirle a tu ayuntamiento que utilizara esas vías en tu nombre y que son evidentemente más expeditivas y más rápidas. Es decir, a la policía, oiga, esta es mi vivienda, lo demuestro, que venga este señor, si está todo acreditado, que por la vía administrativa se puede proceder, por supuesto, con autorización judicial en el seno de ese expediente administrativo. Yo aprovecho tu presencia aquí para preguntarte, ¿no tiene esto una solución más fácil y más sencilla? Conocemos muchos procedimientos de carácter especial. Hablo, por ejemplo, del procedimiento de violencia de género como vías rápidas y urgentes. Este problema ya se está... lo venimos comentando. Efectivamente. Es que no es un derecho fundamental la propiedad. Tiene unas vías de protección ordinarias y, sin embargo, el domicilio sí que es un derecho fundamental. Por eso decía Felipe que era más rentable introducirse en su domicilio y combatir la ocupación, que es el domicilio del ocupa, con mi propio domicilio. Y eso resulta más rentable en el mundo del derecho porque estamos confrontando dos derechos fundamentales, no sé si se dan cuenta, que un derecho ordinario contra un derecho fundamental. Y la creación de un procedimiento especial con una medida cautelar sería ideal, urgente sería lo ideal. Ideal, claro. Si la solución es sencilla, es rápida. Sencillamente un procedimiento especial con una medida de carácter cautelar urgente. Claro. Saber de quién es la vivienda y de momento, hasta que no salga el juicio, hasta que no se decida en vista oral, pues esta persona se tiene que salir o que se salgan los dos. Y yo sigo insistiendo, bueno, primero, yo no tengo nada contra la gente que está en situación de estado de necesidad, yo quiero que todo el mundo tenga una vivienda, eso lo tengo clarísimo, y tampoco ningún tipo de movimiento social, pero en cualquier caso entiendo que ahora mismo la propiedad privada no está suficientemente defendida y eso es lo que venimos clamando y lo que estamos denunciando, entiendo, en este programa. De hecho, aquí en Madrid hay barrios como el de Vallecas, hay un edificio de ocupas tremendo. Es muy difícil entrar allí, es muy difícil para la policía incluso resolver cualquier conflicto vecinal que pueda plantearse en ese edificio. Y vuelvo a repetir, es un problema que está creciendo mucho a nivel estadístico, al menos en esta capital. Sí, hay cientos de miles de casos ya en España y este es un problema grave al que hay que dar solución. Por ejemplo, hay una solución que te la chivan algunos que no voy a identificar, pero que vale la pena que la conozcan. Si esto les pasara, pues vale la pena que denuncien que me están robando en mi casa, porque entonces sí que llega la policía y los detiene y la casa se vacía. Pero hay que mentir, claro. Es que esto es sensacional, es el caso que le pasó el problema es que te encuentres a la pobre Emilia Dávila. Ahora la tendremos, estamos llamando, tenemos algún problema, pero sí que me gustaría, Xavier... El centro fue ocupado para hacer ellos siempre reclamaron que no era para vivir, sino que era un centro de actividad social y que ahí se iban a hacer un montón de cosas, guarderías, historias, ¿no? Fue el famoso Laboratorio 3. Y entonces, bueno, pues yo no daba crédito de lo que estaba pasando. El edificio además tenía unas cubiertas que estaban en muy mal estado. El ayuntamiento nos instó a que arregláramos las cubiertas. Le dijimos, mire, las cubiertas es que el edificio se va a demoler porque se van a construir un edificio de viviendas en este lugar. Ya, pero usted tiene que garantizar la seguridad de los que están dentro. Yo, pero es que los que están dentro no tienen que estar dentro. Ya, pero usted lo tiene que arreglar de todas maneras. Entonces el ayuntamiento ejecutó
subsidiariamente las obras de reforma del edificio para que los ocupas estuvieran a gusto. Nos pasaron las facturas de todo aquello. La familia tuvo que hacerse cargo de aquel arreglo. O sea, ¿lo pagaron ustedes? Sí, esas obras. Tuvimos que pagar las reformas para que los ocupas estuvieran seguros. Se fue a hablar con el canal de Isabel II para que les cortaran el agua o con la Iberdrola para que cortara la luz. Recibimos el no por respuesta, no se querían meter en ello. Claro, todo esto son unos profesionales de la mentira, ¿no? Porque al final lo que te dice simplemente gente que se aburre, que son antisistemas y quieren cargarse el sistema apoyándose en las cosas que el sistema les ofrece como garantías, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, nos encontramos con que el abogado defensor de aquella causa era Endica Zulueta, que fue defensor del Grapo, fue defensor de ETA, fue el que defendió al egipcio en el 11M, que consiguió que saliera absuelto. Entonces, son gente perfectamente ilustrada que sabe cómo tiene que hacer las cosas para que eso perdure en el tiempo y saber que eso va a durar 2 años, 3 años, el tiempo que sea, hasta que la justicia falle, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es ampararse en el sistema que quieren destrozar. Claro, te pilla sin saber muy bien lo que hacer. Después de un tiempo aquello, lo que me dijeron es, mira, tú te metes dentro y desde dentro llamas a la policía y que la policía venga y nos saca a todos, a bofetadas. Pero claro, en aquel momento al que le pilla siempre le pilla de nuevas, no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para... En aquel tiempo estaban las elecciones al Ayuntamiento de Madrid y yo me fui a ver las presentaciones que se hacían en el Colegio Oficial de Arquitectos de todos los partidos para tratar de comentar esto, pensando que desde los partidos me negarían que ellos estuvieran a favor de aquello. Me encontré con que Inés Sabanés directamente le parecía que estaba muy bien. Aquí seguimos en el Gato al Agua desgranando y explicando qué es lo que ocurre en nuestro país con la propiedad privada, con las ocupaciones, la indefensión de las personas a las que se les ocupa un inmueble, una finca, una propiedad, un piso, una vivienda. Hemos escuchado el testimonio de Marisol y de Maribel. Tiempo ahora de escuchar al de Felipe, que él es arquitecto, a quien ya saludamos. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en el Gato al Agua. Bueno, Felipe, explíquenos su caso, porque usted era, por decirlo de alguna manera, como arquitecto, era el representante de su familia para que un edificio que era de su propiedad de su familia, iban a proceder a la remodelación y algún tipo de obras. Después de unos permisos del ayuntamiento que les costó sacar, se encontraron con que su propiedad estaba ocupada. Cuéntenos su caso. Bueno, el edificio era una imprenta, que fue el negocio familiar. Acabó cerrando con la muerte de mi abuelo y se decidió transformarlo en un edificio de vivienda. Estaba en el centro de Madrid, en la parte al lado de la Casa Encendida, y después de tramitar una licencia que fue larga porque es zona protegida y que no fue sencillo conseguir las licencias porque había que armonizar con el edificio de la Casa Encendida, que es un edificio protegido, pues nos encontramos con que prácticamente a un mes de recibir la licencia me llaman por teléfono, oye, que vengas, que se ha ocupado. Entonces, bueno, yo había estado... Un par de años antes acababa de volver, había estado 2 años trabajando en cooperación y Emilio de los Ocupas, pues me parecía, como joven que era, en aquel momento me parecía que tenía su pase. Y me acerqué a ver qué es lo que pasaba y me encontré que no me dejaban pasar al edificio donde he pasado mi infancia y donde pues tengo gratos recuerdos de la historia, ¿no? Y ¿No le dejaba pasar? ¿Quién? No me dejaron pasar pues una serie de personajes que estaban ahí en la puerta. Y le dije, pero ¿cómo que no me dejas pasar si esta es casa mía? Ellos no nos dejaban pasar y hasta que me enteré que, pues que había sido ocupado y dije, entonces ese mismo día iban a tener una asamblea y le dije, quiero pasar a la asamblea para poder escuchar qué es lo que vais a decir, déjame pasar. No puedes pasar al edificio. Digo, pero si solo quiero escuchar, yo solamente ya me interesaba saber qué es lo que tenían que decir. Bueno, no es que nosotros, en cuanto hay desahucios y gente que no puede pagar, cosa que me parece lamentable, que haya gente que le tenga que cortar la calefacción o la luz porque no puede pagar, pero nosotros dijimos, es que estos señores no tienen que estar aquí, si usted le corta el agua, le corta la electricidad, se acabó el juego. Ninguno de los dos vinieron a pasarse por allí y verificar si esto efectivamente era así y demás, y decidieron que no, estuvieron durante más de un año largo con agua y luz que también pagaba la familia. Cuando se produjo el lanzamiento y los geos fueron a sacarlos de allí, ellos habían colocado en la fachada una serie de sillas para colgarse porque sabían que en algún momento iría la policía a echarles. La familia tuvo que pagar unos bomberos para que pusieran debajo unas colchonetas por si se tiraban, que no les pasara nada. Después de echarlos de allí hubo que pagar un camión de mudanzas para que se llevaran a sus enseres, estaba lleno de colchones, de historias, tenían una sala de entrenamiento para artes marciales, habían montado un minicine, habían hecho de todo. Aquello también hubo que pagarles la mudanza para que se lo pudieran llevar de allí. Y luego, para mi sorpresa,
durante todo el proceso del juicio, claro, yo fui cayendo del guindo de que esto no es una cosa de carácter social, no es el Robin Hood que roba al rico para dárselo al pobre, no es, esto es